Bueno, porque ahorita ya llevamos como media hora discutiendo del examen y no se ha quedado nada grabado. Falta, bueno, no falta, sino creo que es conveniente aplicar un examen ahorita que estamos a la mitad del curso para que no se les vaya juntando un montón de material y ni les sea tan pesado estudiar. Entonces, tentativamente, el examen va a ser el viernes 26 de noviembre, pero eso puede estar sujeto a que sea, dependiendo de, por ejemplo, de su compañera de que tenía que vacunarse y todo eso, podemos moverlo, por ejemplo, el 25, o si ustedes están dispuestos y no tienen inconveniente, podría ser el sábado 27, o si no les gusta, no que no les guste, sino por alguna razón, pues el fin de semana no, pues podría ser el lunes también, ¿no? El lunes 29, pero, pero yo no quisiera aplazarlo tanto, porque también se nos juntan, o sea, como que se nos va juntando lo del material nuevo que ya estamos viendo y entregarles el examen ya cuando a lo mejor ya nada que ver, se acuerdan de lo de la primera parte del curso y todo eso. Piénsenlo más como para el 25 o 26 de noviembre. Para esas fechas el examen. Y va a venir todo. Sí, bueno, en realidad no, pues no te preocupes, ¿no? O sea, no es por tu culpa que, que sea, o sea, en realidad, como les digo, no afecta si se hace un día antes o un día después, porque pues si se pueden estudiar un día antes no van a aprender todo lo que no aprendieron en 2 meses, ¿verdad? Entonces en realidad es indistinto si lo hacen 25 o 26, pero ese detalle de si a ti te lo hago antes o después, también lo podemos ver ya más cercano a la fecha. Y va a ser de todo lo que hemos visto hasta, según mis notas, fuerzas centrípetas. Porque, sí, el último tema es fuerza centrípeta porque después sigue trabajo y energía y ese ya no va a venir. Entonces, pues estudien, tienen tiempo para estudiar. Yo voy a tratar de tenerles las tareas antes del examen para que les sirva también como base, como material base para estudiar. Y bueno, pues como siempre, cualquier cosa la podemos discutir en clase o por correo. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Con lo de hoy. Entonces, la clase pasada estábamos viendo algunos problemas que tenían que ver con conservación de momento lineal de un sistema. De hecho, bueno, sí, o sea, ahondamos mucho en la conservación del momento lineal y, y nos quedamos en que íbamos a resolver un problema. Habíamos visto este ejercicio, ¿no? Del vagón que de repente se le surten unos dulces y queríamos calcular la velocidad, creo, o algo así. O el tiempo que tardaba en recorrer esta distancia, o algo así. Y para eso, pues, utilizamos la conservación del momento del sistema. Y, y ahora, hoy, pues vamos a ver otro ejemplo. En este problema, tenemos que hay una patinadora que pesa 40 kilos
y que va montada sobre una tabla que pesa 3 kilogramos. Y esta persona, o esta patinadora, resulta que le gusta hacer ejercicio y es muy sana, entonces está cargando 2 pesas, cada una de 5 kilogramos. Y bueno, entonces se encuentra en la patineta o en la tabla, y de repente lanza una de las pesas hacia atrás, con una velocidad de 7 metros sobre segundo relativa a ella y a la tabla, después de que es tirada, ¿no? O sea, primero está ahí normal, y luego avienta la pesa, y la pesa sale con una velocidad de 7 metros sobre segundo respecto a ella y a la tabla. O sea, viendo a ella y a la tabla como un solo sistema. Entonces esto quiere decir que, pues, la pesa va a salir con cierta velocidad, que son 7, y la patinadora se va a mover con otra velocidad. Inicialmente, la masa del sistema va a ser igual a la masa de la patinadora más la masa de la tabla. La patinadora pesa 40 kilos y la tabla pesa 3 kilos, entonces la masa total son 43 kilos. Nosotros queremos conocer la velocidad de la patinadora cuando lanza la primera pesa. Ahora, si después, bueno, ya se estaría moviendo con cierta velocidad cargando una pesa. Pero ¿qué pasa si después lanza la segunda pesa? Bueno, pues también queremos saber la velocidad de la patinadora cuando lanza la segunda pesa. Y como último inciso, queremos saber, o más bien queremos comparar con el resultado que se obtendría si bueno, le puse la partícula, ¿no? Pero en realidad es si la patinadora lanza ambas pesas al inicio, al mismo tiempo, pues, con la misma rapidez relativa respecto a ella, o sea, la de 7 metros sobre segundo. Entonces, por un lado, queremos saber cuál va a ser la velocidad de la patinadora cuando lanza la primera pesa. Y ya después que se mueve cargando una pesa, queremos saber cuál va a ser su velocidad cuando lanza la segunda pesa. Y queremos comparar este resultado con el caso donde ella lanza simultáneamente las dos pesas con la misma velocidad de 7 metros sobre segundo. Entonces, en el inciso A, vamos a tener a la patinadora, que está cargando las dos pesas y pues que inicialmente no está en movimiento. Y la masa total del sistema es la masa de la patinadora más 2 veces la masa M minúscula, le puse, que corresponde a la masa de las pesas. Y después, pues va a lanzar la pesa a la izquierda y la patinadora se va a mover a la derecha. Ahí la masa total del sistema va a ser M mayúscula más M minúscula, porque ya dejó ir una de las masas M minúscula. Y el problema nos dice que la velocidad de la pesa respecto a la patinadora son menos 7 metros sobre segundo. Menos 7 porque pues si este es nuestro sistema de coordenadas, o sea, si dibujamos un sistema de coordenadas como siempre lo hacemos, de tal forma que la recta y igual a 0 coincida con el eje X, no que coincida, porque eso siempre pasa, más bien que la patinadora se mueva sobre la recta y igual a 0, o sea, sobre el eje X, pues entonces ahí la dirección positiva es hacia la derecha y hacia allá se mueve la patinadora y la velocidad de la pesa iría en dirección negativa. Entonces la velocidad ahí sería menos 7 metros sobre segundo. Aquí pues no hay fuerzas externas en la dirección X. Porque no hay nada actuando sobre la patinadora ni sobre la tabla en la que se está moviendo. Entonces, si no hay fuerzas externas en la dirección X, eso significa que el momento lineal del sistema en la dirección X se conserva, o
En otras palabras, el momento lineal es constante en la situación que está antes y en la situación que sucede después. Entonces, alguien dígame cómo queda en la expresión que nos, o sea, cómo queda explícitamente la ecuación que nos dice que el momento lineal inicial es igual al momento lineal final. ¿Cómo va esa ecuación? O sea, ¿qué términos van ahí? O vamos por partes, ¿cuál es el momento inicial del sistema? ¿Cero? Es cero. Muy bien. ¿Cuál es el momento final del sistema? Pues tendría que ser como un X, ¿no? No sé. A ver, el momento, ¿cómo va? ¿Cuál es la expresión para el momento? O sea, yo tengo una partícula m que se mueve con velocidad v. ¿Cuál es su momento? Lineal. Sí, es la masa por la velocidad. Es la masa por la velocidad. Entonces, ¿cuál es el momento final de este sistema? O sea, después de que la chica avienta la pesa, una de las pesas. El momento antes es cero porque no se está moviendo, tenía velocidad cero. El momento después no va a ser cero porque ya hay movimiento, ¿no? Ya este sistema tiene cierta velocidad. Entonces, ¿cuál es el momento de ese sistema? Sería m más m mayúscula más m minúscula por la velocidad. Por... Te falta el por qué. Ahí vas bien, ¿no? Más m mayúscula más m minúscula. ¿Por qué multiplicamos a m mayúscula más m minúscula? Porque es el peso de la persona con la patineta y la M minúscula sería nada más una pesa porque ya soltó la otra. Ajá, pero este factor m más m, ¿por quién lo multiplicamos? ¿Por, Por la velocidad. por cuál velocidad? La que se da cuando avientan la pesa. Y en este diagrama que está aquí, ¿cómo se llama esa velocidad? Velocidad de la patinadora. Ajá, muy bien. Además, se les olvidó recordar que tenemos este sistema completo. Entonces, me dijeron muy bien la primera parte, que era el, digamos, la parte del sistema compuesta por la patinadora y una pesa, pero faltó la otra pesa. Entonces, el momento del sistema en la dirección X después de que avienta una pesa es m mayúscula más m minúscula
por la velocidad de la patinadora más la masa de la pesa, la que soltó, por la velocidad de la pesa que soltó. Porque como hay conservación de momento lineal y el sistema inicial era patinadora y 2 pesas, pues el sistema final también es lo mismo. Nada más que aquí están desacopladas, ¿no? Hay una pesa ahí volando sola y otra está sujeta a la patinadora, pero el sistema sigue siendo el mismo. Entonces les faltó considerar la pesa, pero bueno, está bien así. Aquí hay bueno, aquí debemos aplicar o recordar lo que habíamos visto acerca del movimiento relativo. Porque aquí, si se fijan, tenemos o nos dan la velocidad de la pesa respecto a la Tierra, ¿no? Entonces, la velocidad de la pesa, que sí está aquí, la velocidad de la pesa, bueno, le puse pesa 1 para diferenciar de la segunda pesa, pero en realidad pues simplemente le pueden poner pesa y ya. La velocidad de la pesa respecto a la Tierra va a ser igual a la velocidad de la pesa respecto a la patinadora, más la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Otra vez, acuérdense de aquí de la regla que del lado izquierdo tenemos peso, pesa y tierra. Entonces del lado derecho tenemos que comenzar con pesa y terminar con tierra en el segundo término. O sea, comenzamos con pesa en el primer término y terminamos con tierra en el segundo término. Y patinadora es por decirlo de alguna manera, el índice que va en medio, ¿no? Entonces, esta es la fórmula o la ecuación que nos relaciona las diferentes velocidades de acuerdo al movimiento relativo. Y pues nosotros podemos sustituir. Aquí teníamos masa mayúscula más masa minúscula, o más masa m minúscula, por la velocidad de la patinadora. Y luego teníamos más la masa m minúscula por la velocidad de la pesa. Pero ¿quién era la velocidad de la pesa? Era la velocidad, o sea, la velocidad de la pesa respecto a la Tierra. ¿Quién es? Es la velocidad de la pesa respecto a la patinadora más la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Entonces sustituyen esta expresión o esta ecuación que vimos arriba, justo la que les puse ahí del movimiento relativo, la sustituyen ahí en la velocidad de la pesa, ¿no? Porque es la velocidad de la pesa respecto a la Tierra. Y esto pues es solamente corresponde al momento final. Pero pues otra vez resulta que no había momento lineal inicial, entonces todo esto que está aquí es igual a 0. Y ustedes aquí pueden agrupar términos porque tienen, si se fijan aquí donde está la m minúscula multiplicando a esta suma de velocidades, hay un factor donde está la m minúscula multiplicando a la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Entonces, esa velocidad es la misma que está al inicio multiplicando a la m mayúscula más m minúscula. Entonces, pues ahí pueden agrupar otro término con m minúscula y les queda m mayúscula más 2m minúscula por la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra más la m minúscula por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora igual a 0.
Y de ahí ustedes pueden despejar la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra, que es lo que les está pidiendo el problema, ¿no? La velocidad de la patinadora cuando lanza la primera pesa. Entonces de ahí despejan, la velocidad de la patinadora es menos la masa por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora sobre m mayúscula más 2m minúscula. Y la masa de m minúscula son 5 kilogramos, la velocidad son menos 7. De hecho aquí no lo puse, pero es como, o sea, aquí se me olvidó el signo menos, pero se lo ponen ustedes. Es menos 5 kilogramos. Bueno, es menos multiplicando a 5 kilogramos por menos 7 metros sobre segundo, que es la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Y esa nos la da el problema, ¿no? Aquí dice 7 metros sobre segundo relativa a ella, o sea, la velocidad de la pesa relativa a la patinadora. Entonces es lo que está aquí, menos 7 metros sobre segundo, y suman las masas, que son la masa m mayúscula, son 43, que es la masa total, y 2m, que es 2 por 5. Y eso les da una velocidad de 0.66 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la patinadora cuando lanza la primera pesa. Eso es lo que nos pide el inciso A. Pero pues también podremos conocer con qué velocidad sale la pesa, ¿no? Porque ya tenemos la velocidad de la patinadora. La velocidad de la pesa va a ser igual a los menos 7 metros sobre segundo, que es la velocidad de la pesa respecto a la patinadora, más 0.66, que es la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Y la velocidad de la pesa respecto a la Tierra, que es justo, de hecho, la expresión que tenemos acá arriba, va a ser igual a menos 6.34 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la pesa, o es la velocidad con la que sale la pesa. Bueno, aquí no se confundan. Esta es la velocidad de la pesa respecto a la Tierra. Y la de los 7 era la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. ¿Alguien tenía una duda? Ah, era eso de cuál era la diferencia entre esas dos. Pero ya. Gracias. Ok. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B nos dicen que queremos conocer la velocidad de la patinadora al lanzar la segunda pesa. Entonces, ¿qué pasa cuando lanza la segunda pesa? Pues aquí está la patinadora, está cargando su pesa. Ya sabemos que la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra son 0.66 metros sobre segundo. Y la masa, o sea, aquí tenemos la masa de este sistema inicial es m mayúscula más m minúscula. Y en el siguiente momento, ya cuando la lanzó la segunda pesa, pues va a haber una pesa ahí volando a la izquierda y la patinadora moviéndose a la derecha con otra velocidad. Por eso es velocidad de la patinadora 2. Y ahí está pues la masa de la patinadora sola, ¿no? Y la masa de la pesa pues va a ir aparte. Entonces aquí, ¿cómo queda la conservación del momento lineal? ¿Cuál es el momento lineal inicial del sistema? ¿Alguien dígame? ¿Sería 0.66? Bueno, ahorita con letras y ya luego sustituimos los valores.
¿Cuál es el momento inicial? M más M. Ajá. Y luego sumado a M mayúscula. O sea, en la situación inicial tenemos M más M, ¿no? Sí, Esa es la masa total. ¿Por qué multiplicamos, o sea, por quién o por qué factor multiplicamos ese término M más M? por la velocidad de la pesa 2, No, ¿no? Ah, bueno. de la patinadora. Porque este sistema inicial se está moviendo con la velocidad de la patinadora. Tanto la pesa como la patinadora se mueven a la misma velocidad porque todavía no la suelta. Entonces, en el momento inicial, tenemos que, más bien en la situación inicial, tenemos que el momento total lineal es M mayúscula más M minúscula por la velocidad de la patinadora. ¿Cuál es el momento lineal final? En analogía a lo que hicimos acá, ¿no? ¿Cuál es el momento lineal cuando suelta la segunda pesa? Ahora sí entraría ya la partícula 2, la M de la partícula 2, Entonces sería M minúscula multiplicando a quién? a la velocidad de la partícula 2 cuando la suelta. Ajá, ok. ¿Y ese es todo el momento final? No, porque falta cuando ella sigue. Ajá, entonces, ¿qué otra cosa va en el Mm, momento final? Pues eso también, pero no sé cómo decirlo. A ver, sí está bien lo que me estás diciendo, pero alguien que nos diga cómo también, bueno, la expresión cómo va. O sea, la idea que dijo su compañera sí está bien, pero ¿cómo va eso en términos de una ecuación? Ay, creo que es M por la velocidad de la pesa 2 por la velocidad de la patinadora. A ver, ¿me repites? ¿M mayúscula o M minúscula? M mayúscula de la segunda pesa. A ver, ¿alguien más también que nos corrobore? Que nos, o que nos corrija o que nos diga que estamos bien. Ustedes tienen que pensar, ¿eh? Porque si yo hago todo, pues no van a entender nada. Y luego me doy cuenta que no entienden porque, pues a la hora de los problemas, me dicen que les faltó tal y no sé qué. Entonces, por eso quiero que también en clase piensen. Y esto es, o sea, yo, de hecho lo vimos acá arriba, ¿no? O sea, lo hicimos aquí. Entonces ya deben de saber cómo va el momento después. Ah, es que se saca la velocidad. Ay, es que no, la velocidad en respecto a la Tierra y respecto a la patinadora. Es parecido. Ajá, pero antes de sacar la velocidad, hay un paso como todavía más simple, ¿no? O sea, el momento inicial es masa M mayúscula más masa M minúscula multiplicando a la velocidad de la patinadora, porque, digamos, la masa total del sistema antes de que lo aviente es M más M mayúscula más E minúscula, y si multiplican eso por la velocidad con la que van ambas cosas, que es la velocidad de la patinadora, entonces tienen M mayúscula más M minúscula multiplicado por B patinadora. Ese es el momento inicial.
Entonces, ¿cuál es el momento final? O sea, quiero que me digan, el momento final es m más m o m mayúscula solita multiplicando por esto, o es cero porque quién sabe qué. Pero antes de entrar en detalles de la velocidad relativa y todo eso, es más simple. ¿Cuál es el momento del sistema cuando avienta la pesa, la segunda pesa? Ya ahorita, después de que me digan eso, entramos con que la velocidad relativa y todo eso. Entonces creo que es m por la velocidad de la pesa más m por la velocidad de la patinadora. Exactamente. Porque el sistema sigue siendo todo esto, pero se están moviendo, como ya lo soltó, ya la pesa lleva su propia velocidad y la patinadora lleva su otra propia velocidad. Entonces exactamente es eso. Inicial, entonces hay conservación de momento porque no hay fuerzas externas, y el momento inicial, que es m mayúscula más m minúscula por la velocidad de la patinadora, va a ser igual al momento final, que es la masa de la patinadora, la m mayúscula, por la velocidad de la patinadora, más la masa de la pesa por la velocidad de la pesa. Eso es lo que quería que me dijeran. Y además de esto, ya conocemos que la velocidad de la pesa respecto a la patinadora es menos 7 metros sobre segundo, porque... Sí, porque aquí se lanza cada pesa hacia atrás con una velocidad de 7 metros sobre segundo. Entonces también la segunda pesa la lanzó a 7 metros con esa velocidad, ¿no? De 7 metros sobre segundo. Entonces, pues esa es la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Ahora sí, podemos entrar en lo de la velocidad relativa. La velocidad de la pesa, como arriba, justo como hicimos arriba, va a ser igual a la velocidad. Esta es la velocidad de la pesa respecto a la Tierra, ¿no? Que es la que queremos. Entonces, eso va a ser igual a la velocidad de la pesa respecto a la patinadora, más la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Y eso pues lo sustituimos en lo que llamamos ecuación 2, que está ahí arriba. Y entonces vamos a tener que la masa de la, o sea, el momento inicial, que es la suma de las masas por la velocidad de la patinadora, 1, porque es diferente velocidad. Por eso aquí, eso se me olvidó. Bueno, aquí lo consideré obvio, pero se los digo por si no lo habían visto. O sea, hay dos velocidades de patinadora, ¿no? Una es la velocidad de la patinadora, o sea, velocidad de la patinadora 1 es la velocidad con la que se mueven tanto la patinadora como la pesa juntas antes de que la suelte. Y velocidad de la patinadora 2 es la velocidad con la que se mueve la patinadora solita, ya cuando soltó la pesa. Entonces aquí, ahora sí, tenemos el momento inicial, que es m más m por la velocidad de la patinadora 1, igual a la masa de la patinadora, más bien a la masa, sí, es de la patinadora, por la velocidad de la patinadora 2, porque es ya cuando se está moviendo solita, más la masa de la pesa por la velocidad de la pesa respecto a la Tierra. Pero esa velocidad de la pesa respecto a la Tierra va como justo lo que les acabo de poner arriba, como la suma de estas dos velocidades. Entonces sustituyen ahí esas dos velocidades, que es la velocidad de la pesa respecto a la patinadora, más la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Y ahí pueden volver a agrupar, porque si se fijan, hay dentro del paréntesis, o sea, la masa m minúscula está multiplicando a una suma de términos. Entonces, uno de esos términos lleva un factor de b patinadora 2, ¿no? La velocidad de la patinadora cuando soltó la pesa. Y si se fijan, eso pueden factorizarlo con esta otra b patinadora que está multiplicando, b patinadora 2, que está multiplicando a la m mayúscula. Entonces ahí pueden factorizar eso.
y les queda una m mayúscula más una m minúscula por la velocidad de la patinadora 2 más m minúscula por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Y de ahí pueden despejar. De aquí de esta ecuación, de ahí, pues lo último que vimos, pueden despejar el término m más m por la velocidad de la patinadora 2 igual a m más m por la velocidad de la patinadora 1 menos m minúscula por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Y de ahí despejan la velocidad de la patinadora, que sería velocidad de la patinadora 1 por m más m, entre m más m, pues se eliminan m más m y solo queda la velocidad de la patinadora 1, menos m sobre m más m por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Y ya conocemos cuánto vale cada una de estas cosas. La velocidad de la patinadora 1, pues es la velocidad con la que se va moviendo inicialmente antes de que suelte la pesa. Y eso habíamos encontrado que era 0.66 metros sobre segundo. Luego le restan m minúscula, que son 5, sobre m minúscula más m mayúscula, que son 43 más 5, por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora, que eran menos 7, porque esa es la velocidad con la que la lanzó respecto a ella. Y eso les da que la velocidad de la patinadora va a ser igual a 1.39 metros por segundo. Y esa es la velocidad con la que, más bien es la velocidad de la patinadora una vez que ya lanzó la segunda pesa. Entonces, al final, ella se va a mover con una velocidad de 1 metro sobre segundo, 1.39 metros sobre segundo, ya cuando soltó la segunda pesa. Entonces, el inciso C nos pide que comparemos este resultado con el resultado que se obtendría si la patinadora suelta ambas pesas al inicio con la misma velocidad o rapidez relativa a ella. Aquí como que lo hizo por partes. Vamos a ver qué pasa si lo hace, si lo suelta al mismo tiempo. Bueno, esta es una pregunta más al aire y no hay no espero que me den una respuesta correcta, pero a ver qué les dice su intuición. ¿Se va a mover más rápido si suelta las pesas al mismo tiempo o se va a mover más rápido si la suelta así como paulatinamente, así como lo analizamos ahorita en el inciso A y en el inciso B? ¿Qué se les ocurre? Que la velocidad de la patinadora 2, o bueno, la velocidad de la patinadora al final, va a ser mayor o menor cuando suelta las dos pesas al mismo tiempo. ¿Qué les dice la intuición? ¿Qué es mayor? Menor. Ah, pues hay debate. Entonces vamos a ver quién gana. Y no importa quién no gane, pues en realidad no pasa nada, estamos especulando. Entonces vamos a ver, si lanza las dos pesas al mismo tiempo, significa que inicialmente tenemos a la patinadora con dos pesas, con velocidad inicial 0, y masa total del sistema m mayúscula más 2m minúscula. Y al final vamos a tener que la patinadora se mueve con una velocidad que vamos a calcular a la derecha, y a la izquierda tenemos la velocidad de las pesas, que era menos 7, y esas dos pesas pues tienen una masa 2m, ¿no? Y la patinadora tiene masa m mayúscula. Entonces hay conservación de momento otra vez. El momento lineal inicial es 0 porque no estaba en movimiento, y eso tiene que ser igual al momento lineal final total. Y el momento final va a ser m mayúscula multiplicado por la velocidad de la patinadora más 2m minúscula por la velocidad que llevan las pesas. Y aquí otra vez, la velocidad de la pesa
respecto a la Tierra es la velocidad de la pesa respecto a la patinadora más la velocidad de la patinadora respecto a la Tierra. Entonces volvemos a sustituir. 0 va a ser igual, porque 0 es el momento lineal inicial, va a ser igual a m más 2m por la velocidad de la patinadora más 2m minúscula por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Y de ahí pueden despejar la velocidad de la patinadora, que va a ser menos 2m minúscula sobre m mayúscula más 2m minúscula por la velocidad de la pesa respecto a la patinadora. Y tienen todo para calcular esto. Entonces es menos 2 por 5 kilogramos sobre 43 más 2 por 5 kilogramos, multiplicando a la velocidad de la pesa respecto a la patinadora, que eran menos 7 metros sobre segundo, y eso les da 1.32 metros sobre segundo. Si se fijan, casi que, bueno, en realidad sus compañeros empataron, ¿no? Porque en realidad las velocidades son muy parecidas. Pero si nos ponemos estrictos, en realidad la patinadora adquiere más velocidad si deja caer las pesas por separado. Aunque sea muy pequeña la diferencia, cuando las aventó por separado, al final se movía con una velocidad de 1.39, mientras que cuando las aventó simultáneamente se mueve con una velocidad final de 1.32 metros sobre segundo. Entonces, convenía, si quieren ir más rápido, convenía aventar las pesas primero una y luego la otra, a aventarlas simultáneamente. ¿Tienen dudas respecto a esto? Es pura conservación de momento lineal, pero pues no sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos, creo que son las 9:07. 9:07. Nos vemos a las 9:12.
Bueno, ya regresamos. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Es que me salió un recadillo, como que no sé qué. Bueno, entonces esto es lo... Aquí terminamos tanto el tema como los problemas de conservación de momento lineal. Pues si tienen alguna duda me dicen. Y si no, pues vamos a comenzar a ver otro concepto que en realidad ya, o sea, ya lo conocemos, pero seguimos en la misma línea de aplicar los conceptos que ya conocemos a sistemas de partículas. Por ejemplo, aquí arriba, pues lo que estamos haciendo es aplicar el momento lineal a sistemas de partículas. Ya habíamos visto la energía potencial para un sistema de partículas, ya habíamos visto la tercera ley de Newton para un sistema de partículas, y, y ahora vamos a ver la energía cinética. Entonces aquí, pensemos que tienen un sistema de partículas compuestos por muchas masas, ¿no? M1, M2, M3, hasta Mn. Y hay un sistema de coordenadas, un sistema de referencia que vamos a llamar el sistema de laboratorio, que es pues precisamente desde donde estamos midiendo las propiedades del sistema. Ahora, como siempre, ya sabemos que este sistema de partículas tiene asociado un centro de masa y también tiene asociada una velocidad del centro de masa. Entonces ven cómo sí es muy útil el concepto de centro de masa, y yo creo que es la pieza fundamental para analizar sistemas de muchas partículas. Y uno puede considerar otro sistema de referencia montado sobre el centro de masa. Entonces, si uno coloca su sistema de referencia ahí, pues el sistema de referencia o la velocidad del centro de masa va a ser cero, porque como nosotros nos vamos moviendo sobre el centro de masa, pues nosotros no nos vamos moviendo respecto a nosotros mismos, y por lo tanto la velocidad del centro de masa es cero. Y las partículas pues van a tener ahí otras velocidades, ¿no? La energía potencial del sistema va a ser la M mayúscula, que es la masa total, la suma de las masas individuales, multiplicado por G, multiplicado por Y del centro de masa. O sea, la coordenada en Y del centro de masa de todas estas partículas. Las fuerzas internas a este sistema no pueden cambiar el momento lineal del sistema, pero sí pueden cambiar la energía mecánica. Entonces, como no pueden cambiar el momento lineal del sistema, pues el momento se mantiene constante. Pero sí puede haber cambios en energía mecánica. Entonces vamos a ver qué pasa. En particular, qué pasa con la energía cinética del sistema. Primero, tenemos que la energía cinética total del sistema, así como ya vimos para la energía potencial y todo eso, o para incluso las fuerzas, pues vamos a ver que es la suma de energías cinéticas de cada una de las partículas. Entonces tenemos la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 más la energía cinética de la partícula n. ¿Y eso a qué es igual? A la suma sobre L, o a la suma desde L igual a 1 hasta n, de las energías cinéticas con su índice L. O sea, L pues corresponde a la partícula que estemos considerando. Pero ¿quién es la energía cinética? Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la suma sobre L, desde L igual a 1 hasta n, de energías cinéticas va a ser igual a la suma desde L igual a 1 hasta n de un medio de ml por dl al cuadrado. Y bueno, uno aquí va a necesitar recordar que
A cuadrada, o sea, si A es un vector, pues la norma cuadrada es el A punto A. A punto A es norma de A por norma de A, que es A cuadrada, por coseno del ángulo entre ellos, y el ángulo entre el vector A y otro vector igual, pues es 0. Entonces simplemente queda la norma al cuadrado. Entonces, en el sistema donde yo les comentaba que nos estamos moviendo con el centro de masa, pues el centro de masa está en reposo, no se está moviendo en ese sistema de referencia, otra vez, nosotros montados sobre el centro de masa. Y el movimiento respecto al centro de masa va a estar dada por esta UL. ¿Qué es UL? Pues es la velocidad de la enésima partícula respecto al centro de masa. Entonces va a haber un montón de U's, o va a haber una U para cada partícula, y esa U es la velocidad de la partícula respecto al centro de masa. Entonces, siguiendo más bien recordando, así como hace rato en el problema de la pesa, aplicando lo que conocemos de movimiento relativo, sabemos que la velocidad de la enésima partícula respecto al laboratorio, recuerden que aquí había un sistema de referencia, le llamo laboratorio, ¿no? Pero pues es sistema de referencia de un observador que no está sobre el centro de masa. Es lo que a veces llamamos tierra, ¿no? Cuando decimos velocidad del tren respecto a la tierra o algo así. Bueno, sería algo así. Entonces tenemos la velocidad de la enésima partícula respecto al laboratorio va a ser igual a la velocidad de la enésima partícula respecto al centro de masa, más la velocidad del centro de masa respecto al laboratorio. Y esta BL, centro de masa, es lo que nosotros llamamos UL, la velocidad de la enésima partícula respecto al centro de masa. La BL, lab, pues es la velocidad de la enésima partícula respecto al laboratorio, y la BCM, lab, es velocidad del centro de masa respecto al laboratorio. Entonces, sustituyendo en esta expresión de velocidad relativa a la BL, CM por UL, o sea, la velocidad de la enésima partícula respecto al centro de masa, vamos a tener que BL es igual a UL más BCM. Y esto como para simplificar un poquito la notación, pero también si ustedes quisieran seguir este análisis cargando con estas letras que teníamos inicialmente, pues se puede hacer y no hay problema. Pero bueno, entonces aquí tenemos la expresión de BL igual a UL más BCM. Y nosotros podemos hacer BL.BL. ¿Y eso a qué es igual? A UL más BCM punto UL más BCM. Este es un producto punto entre dos vectores porque pues UL más BCM sigue siendo un vector. Entonces, BL.BL pues es el producto punto entre dos vectores. ¿Y a qué es igual esto? Este producto punto, cuando tienen una suma de productos puntos, pues hacen término a término. Entonces tienen UL.UL más UL.BCM más BCM.UL más BCM.BCM. Y BL.BL pues es la norma de BL al cuadrado. Entonces al final BL al cuadrado les queda igual a UL al cuadrado, porque ese es U.U, UL.UL, que sería norma de UL al cuadrado. Entonces ahí está UL al cuadrado más dos veces BCM.UL más BCM al cuadrado, o la norma de BCM al cuadrado. Y podemos sustituir esta expresión en la energía cinética. Recuerden que la energía cinética lleva esta parte de B cuadrada. Entonces la energía cinética del sistema va a ser la suma desde L igual a 1 hasta N de 1 medio de ML por BL. ¿Pero quién era BL?
bueno, más bien BL cuadrada. ¿Y quién era BL cuadrada? Pues justo lo que tenemos aquí arriba. Se sustituyen ahí y les queda UL cuadrada más 2 veces BCM.UL más BCM cuadrada. Y eso es la suma desde L igual a 1 hasta N de 1/2 de ML por UL al cuadrado. O sea, ahí lo que hacen es distribuir la suma más la suma desde L igual a 1 hasta N de ML por BCM punto UL. El 1/2 con el 2 pues se eliminan. Y finalmente más la suma desde L igual a 1 hasta N de ML BCM cuadrada sobre 2. Y aquí podemos identificar cosas. La primera de las sumas, por la forma que tiene esa expresión, pues es bastante obvio que se refiere a la energía cinética de las partículas relativas al centro de masa, porque están sumando 1/2 de ML por UL al cuadrado, pues esa es la suma de las energías cinéticas de cada partícula respecto al centro de masa. Porque UL es la velocidad de la partícula respecto al centro de masa, lo que tenemos aquí arriba. Por eso es las energías cinéticas respecto al centro de masa. Y la tercera de las sumas, la de ML por BCM al cuadrado sobre 2, esa que es igual, pues es 1/2, sacan el 1/2 de la suma, y es 1/2 de la suma de L igual a 1 hasta N de las ML. O sea, esta parte a ver, otra vez, la suma en este tercer término solamente está afectando, obviamente, a las cosas que tienen subíndice L. ¿Y quién tiene subíndice L ahí? Pues solamente la masa. Tenemos ML porque la velocidad no tiene subíndice L. Ahí está nada más la velocidad del centro de masa. Entonces, ¿quién es la suma sobre L de todas las ML? Pues es la masa total del sistema, ¿no? Entonces, ese término va a ser igual a 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, o la norma de BCM al cuadrado. Y con estas dos observaciones, la energía cinética del sistema nos queda 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la suma desde L igual a 1 hasta N de 1/2 de ML por UL al cuadrado. Esa es la energía cinética de las partículas respecto al centro de masa, más este otro término que lleva el producto punto, que es la suma desde igual a 1 hasta N de ML por BCM.UL. Otra vez, identificando términos, el primer término aquí, el que contiene la M mayúscula, corresponde a la energía cinética del centro de masa. ¿Por qué? Porque tenemos la masa total y tenemos la velocidad del centro de masa. Esa es la energía cinética del centro de masa. El segundo término, el segundo término, el que incluye la suma, corresponde a la energía cinética respecto al centro de masa de todas las partículas. Por eso están sumando ML por UL al cuadrado para todas las partículas. Entonces, la suma de todas las energías cinéticas. Y el tercer término es un término que es cero, y ahorita vamos a ver por qué es cero. Pero ya por un instante, créanme que es cero, y ahorita vemos por qué. Pero si ahorita ya sabemos que este es cero, ¿qué significa? O sea, esto nos dice que la energía cinética total del sistema se va a ver como la suma de dos cosas. Uno, la energía cinética del centro de masa, y dos, la suma de las energías cinéticas individuales respecto al centro de masa. Y esto lo podemos rebautizar o reescribir como que la energía cinética total del sistema es 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, pues que corresponde a la energía cinética del centro de masa, más el otro término, que es la suma de las energías cinéticas, y eso lo podemos resumir como energía cinética relativa
al centro de masa, porque lleva este término de UL, que es la velocidad respecto al centro de masa. Entonces, la energía cinética total se ve como la suma de la energía cinética del centro de masa más la suma de energías cinéticas relativas al centro de masa. Y así está dada la energía cinética del sistema o de un sistema de partículas. Ahora regresemos al término ese que era cero. Ese término pues era igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de ML de LML por BCM punto UL. Y eso es igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de BCM punto MLUL. Y bueno, aquí porque es un escalar la ML, ¿no? Entonces pudimos meter este escalar multiplicando al UL. Pero eso nos da entonces esta forma. Esta suma desde L igual a 1 hasta N de BCM.MLUL es BCM multiplicado a toda esa suma que es M1U1 más M2U2 hasta MNUN, que es lo que está aquí. Y eso significa que la suma desde L igual a 1 hasta N de ML por BCM.UL va a ser igual a BCM. BCM sale de la suma porque no lleva subíndice L, multiplicando a la suma desde L igual a 1 hasta N de MLUL. Y MLUL es el momento lineal total respecto al centro de masa. Ahora, ese término, el término, la suma desde L igual a 1 hasta N de MLUL, pues es igual a la masa total del sistema por la velocidad U relativa al centro de masa. Pero la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa es cero, es lo que les comentaba. O sea, esto nos daría la U sería la velocidad relativa del centro de masa respecto al centro de masa, porque esta es la definición de centro de masa, si recuerdan. Entonces teníamos que la M por la UL, la suma de las ML por las UL era la masa total por la velocidad respecto al centro de masa. Pero aquí en este caso, pues la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa es cero, y por eso ese término era cero. Pues aquí entre paréntesis les puse, ¿no? Habíamos visto que la suma de L sobre L de MLBL era igual a M mayúscula por la velocidad del centro de masa. Cuando vimos la definición de la velocidad del centro de masa y cuando vimos el momento del centro de masa. Entonces de ahí se obtuvo esta expresión y pues de ahí encontramos que ese término era cero. Entonces ahora sí ya está justificado por qué es cero. Y finalmente tenemos lo que ya sabíamos, que la energía cinética del sistema es un medio de la masa, o es la energía cinética del centro de masa, más la energía cinética relativa al centro de masa de todas las partículas. Y bueno, aquí como curiosidad, otra forma de notar o de darse cuenta que este término era cero, este término de las sumas, era tomando BL igual a UL más BCM. Esa es pues la definición de la velocidad relativa que vimos acá arriba. Aquí BL igual a UL más BCM. Entonces partimos de ahí y multiplicamos eso por la suma desde L igual a 1 hasta N de ML. Entonces multiplicamos ese factor de suma a ambos lados de la ecuación. Y tenemos la suma desde L igual a 1 hasta N de ML por BL igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de ML, porque pues ML está multiplicando a los dos términos de la derecha de la ecuación. Entonces multiplica a UL más BCM. ¿Y esto que se puede ver como qué? Pues la parte de la izquierda, la suma sobre M de BL es igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Y del lado derecho tenemos que es la suma sobre
L de ml por UL más la suma sobre L de ml por BCM. Pero resulta que esta suma, la que está encerrada en círculo, la suma sobre L de ml, pues es la masa total del sistema. Y como ahí tenemos, eso nos daría un M mayúscula. Entonces, M mayúscula estaré multiplicando a BCM. Pero si se fijan, del lado izquierdo tenemos otro M mayúscula multiplicando a BCM. Entonces, si pasan ese del lado izquierdo, se eliminan y solo les sobrevive el término ML, o sea, M minúscula L por UL. Bueno, la suma sobre L de ML minúscula por UL va a ser igual a 0. Y ahí también ya se justifica que ese término sea 0. Entonces, el momento lineal total de las partículas respecto al centro de masa es 0. Por lo tanto, otra vez lo que ya hemos visto. La energía cinética del sistema es la energía cinética del centro de masa más la energía cinética relativa al centro de masa de cada una de las partículas. Eso significa que solamente la energía cinética relativa al centro de masa puede cambiar para un sistema aislado. Un sistema donde la fuerza externa neta es 0. O sea, donde la velocidad del centro de masa es constante. Y bueno, ahí ya vemos qué pasa para la energía cinética de un sistema de partículas. Por otro lado, habíamos visto que el momento lineal total se conserva en ausencia de fuerzas externas. Entonces el momento, que era la masa por la velocidad, más bien el momento es la masa por la velocidad. Y cuando tenemos fuerzas externas, tenemos que la fuerza externa neta es igual a la masa por la aceleración, que es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero ustedes pueden meter esta masa a la derivada y les queda la derivada de la masa por la velocidad respecto al tiempo, y esa es la derivada del momento respecto al tiempo. Eso ya lo habíamos visto. Que la tercera ley de Newton se puede ver como que la fuerza externa neta sobre el sistema es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. Y si tenemos un sistema de partículas, que es lo que estamos analizando en las últimas clases, pues otra vez podemos generalizar esto. Tenemos que la masa total es la suma de las masas. Tenemos que la masa total por la velocidad del centro de masa es la suma de las MI por las BI, o sea, la suma de la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I. ¿Y eso a qué es igual? Pues a la suma de los momentos, ¿no? Porque masa por velocidad es momento, entonces eso es igual a la suma sobre I de los PI. Y ese es el momento del sistema, por eso es igual a PS. Entonces tenemos que PS, o la derivada de PS respecto al tiempo, es igual a las fuerzas externas netas actuando sobre el sistema. ¿Y cuáles son las fuerzas externas netas? Pues son la suma sobre I de todas las fuerzas externas actuando sobre la partícula I. Como les digo, siempre las ecuaciones nos hablan, nos quieren decir cosas. Entonces, esta ecuación nos está diciendo que la tasa de cambio del momento total del sistema va a estar regulada por todas las fuerzas externas que están actuando sobre todas las partículas. Entonces, si ustedes quieren saber cómo o a qué razón cambia el momento total del sistema, simplemente tienen que fijarse o irse a la partícula 1 y ver todas las fuerzas externas que están actuando sobre ella, y luego se van a la partícula 2 y ven todas las fuerzas externas que están actuando sobre ella, y así hasta irse a la partícula N y ver todas las fuerzas externas que están actuando sobre la partícula N. Eso les va a dar la tasa de cambio del momento total lineal del sistema. Y si no hay fuerzas externas netas, entonces la derivada
del momento total del sistema respecto al tiempo va a ser 0, y lo cual significa que el momento del sistema va a ser constante. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, dos objetos que se están moviendo con velocidades v1 y v2, uno hacia el otro, eventualmente pues van a chocar. Y luego después del choque van a salir proyectadas en direcciones opuestas a las que venían inicialmente y van a salir con velocidades diferentes a las que llegaron. Entonces ellos venían aproximándose con velocidad v1 y v2 respectivamente, y luego van a salir eyectadas a velocidades v1' y v2' respectivamente. Pero yo les dije arriba, si en el caso solamente en el caso donde las fuerzas externas sean 0, el momento se conserva. Si no son 0, el momento no se conserva. Pero si sí son 0, se conserva. Y si se conserva, significa que el momento antes, el momento total del sistema, antes es igual al momento total del sistema después de la colisión. Entonces, esta es una colisión en ausencia de fuerzas externas. Y si el momento lineal del sistema antes es igual al momento lineal del sistema después de la colisión, eso significa que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, ese es el momento inicial, o el momento antes de la colisión, va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1' más la masa 2 por la velocidad 2', y ese es el momento final después de la colisión. Entonces, generalizando esto, para un sistema de partículas, tenemos que la energía total cinética es la suma sobre L de 1/2 de ml por dl al cuadrado, y eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de ml por ul al cuadrado, que es la velocidad, o bueno, otra vez, la energía relativa de cada partícula respecto al centro de masa. Pero este ejemplo que pusimos aquí nos lleva a un nuevo tema, que precisamente son las colisiones, que tienen que ver con todo esto de conservación de momento y todo eso. Entonces, ¿qué es una colisión? Pues una colisión es un evento en el que dos cuerpos o más se aproximan e interactúan fuertemente, pero por un intervalo muy corto de tiempo. Entonces piensen aquí, por ejemplo, si tienen un bloque, ¿no?, que tiene un peso mg y una normal n, colisiona con algún otro objeto, una piedra o algo así, pues entonces cuando colisionen, por la tercera ley de Newton, van a tener que la fuerza, o sea, la fuerza de la flechita roja, que es la que ejerce, por ejemplo, el objeto que es rectangular, va a ser igual a la fuerza que ejerce el objeto más irregular, que es con la flechita azul, y va a ir en sentido contrario. Entonces aquí por tercera ley de Newton surgen dos fuerzas, una es la negativa de la otra. Y en este caso, cuando hay colisiones, las fuerzas que son relevantes son solamente las fuerzas internas durante la colisión. Por lo tanto, el momento lineal total del sistema se va a conservar. Ahora, como el tiempo de interacción en una colisión es muy corto, porque vienen los dos objetos con cierta velocidad, y la colisión dura un breve instante de tiempo comparado pues con el tiempo total de análisis, que es desde que vienen, luego chocan y luego se alejan, o lo que sea que les pase, o se rompen o se pegan o lo que sea, pero el tiempo justo donde interaccionan es muy pequeño. Entonces ahí pues el desplazamiento durante esa colisión es despreciable, porque durante la colisión quién sabe qué pase, ¿no? O sea, a lo mejor uno avienta ligeramente al otro un poquito o algo así, pero ese justo momento de interacción hay un cierto desplazamiento que nosotros vamos a despreciar porque es muy, muy pequeño. Y esto también nos lleva a analizar los casos, por ejemplo, donde se conserva la energía. Entonces aquí decimos que una colisión es elástica cuando la energía cinética total
antes de la colisión es igual a la energía cinética total después de la colisión, o sea, cuando se conserva la energía. Pero entonces, esto nos dice que debe haber colisiones donde no se conserva la energía, y efectivamente hay colisiones donde no se conserva la energía. Entonces, en el caso opuesto, se le llama colisión inelástica, o sea, cuando no se conserva la energía. Y además, puede ocurrir, ya les había dicho, que después de la colisión los objetos se podrían pegar incluso. Entonces, si dos objetos se pegan después de una colisión, vamos a tener una colisión perfectamente inelástica. Y pues eso significa que toda la energía cinética relativa al centro de masa se va a convertir en energía térmica, o en la energía interna. Y para ya casi finalizar esta clase, esto lo vamos a ver después con más detalle, ¿no? Ahorita es como conceptualmente qué es una colisión y saber que existen colisiones donde se conserva la energía y donde no se conserva la energía. Y además colisiones donde los objetos se pueden pegar después de la colisión. Y a esos pues se les llama colisiones perfectamente inelásticas. Ahora vamos a ver el concepto de impulso y de fuerza media. Imaginen, por ejemplo, que tienen una fuerza que actúa sobre los objetos durante la colisión. Entonces vean la grafiquita, tenemos en el eje Y la fuerza y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, cuando hay una colisión, antes de la colisión la fuerza es cero. Entonces el tiempo inicialmente comienza en cero, luego llega a un tiempo inicial donde se comienza a dar la colisión. Y después de este tiempo inicial, la fuerza comienza a subir rápidamente, llega a un máximo y luego decae cuando llega el tiempo final. Tiempo inicial es el tiempo inicial de interacción y tiempo final es el tiempo final de interacción. Y delta t, pues es el tiempo en el que interactúan. Entonces, pues primero, antes de la colisión no se siente nada de la fuerza y luego se empieza a sentir, sube rápidamente, llega a un máximo de interacción y después deja de sentirse esa fuerza. Ya les había dicho, delta t pues es el tiempo de interacción y el impulso, lo que conocemos como impulso, va a ser el área bajo la curva de esta fuerza que está actuando desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y cuando yo les digo el área bajo la curva, pues eso inmediatamente a ustedes les tiene que saltar y les tiene que brincar para que me digan, es que cuando estamos hablando de área bajo la curva, estamos hablando de una integral. Y tienen razón. El impulso va a ser entonces la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la fuerza por el diferencial de tiempo, ¿no? Porque está actuando la fuerza en cierto intervalo de tiempo. Y eso es igual a la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la fuerza por el diferencial de tiempo en la dirección y, más bien de la componente x de la fuerza por el diferencial de tiempo en la dirección y, más la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la componente en y de la fuerza por el diferencial de tiempo en la dirección j, más la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la componente z de la fuerza por el diferencial de tiempo en la dirección k. Esto quiere decir que existe un impulso en cada una de las direcciones. Y pues eso tiene mucho sentido porque en realidad la fuerza es un vector que está en 3D y por lo tanto el impulso pues, va a tener una componente para cada dirección x, y, z. ¿Cuáles son las unidades del impulso? Pues desde aquí estamos multiplicando fuerza por diferencial de tiempo, entonces es fuerza por tiempo y fuerza es kilogramos metros por segundo cuadrado y tiempo es segundos. Entonces, las unidades de impulso es kilogramos metros por segundo. Y esas son unidades de momento. Coinciden con las unidades de momento. Y bueno, recordando,
que nosotros podemos escribir la segunda ley de Newton como que la fuerza neta, lo que acabamos de decir hace rato, ¿no? Que la fuerza neta va a ser igual a la derivada del momento respecto al tiempo, y el impulso tiene unidades de momento, entonces el impulso neto, porque aquí estamos considerando la fuerza neta, va a ser igual a la integral desde t igual a 1 hasta, bueno, desde tiempo inicial hasta un tiempo final, de la fuerza neta, porque aquí ya estamos hablando del impulso neto. Entonces tenemos que integrar la fuerza neta en el tiempo. Y bueno, aquí otra vez habría una fuerza neta en cada dirección, por lo tanto habría un impulso neto en cada dirección. Pero por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza neta es la derivada del momento respecto al tiempo. Entonces tenemos la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la derivada del momento respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Y eso es la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de un delta P, de una diferencial de momento. Cuando integran, pues simplemente evalúan en los límites, tienen el momento evaluado en un tiempo final menos el momento evaluado en un tiempo inicial. Y a eso ustedes le pueden llamar PF menos PI o delta P. Aquí solamente analizamos qué es el impulso y entonces, recapitulando, vimos que el impulso es la integral de la fuerza respecto al tiempo. Pero también vimos que la fuerza, o en este caso cuando consideramos la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza neta es la derivada del momento respecto al tiempo. Entonces podemos sustituir en esa definición de impulso y dejar el impulso no como la integral de la fuerza en el tiempo, sino como la integral del momento. Entonces, el impulso neto será igual al cambio de momento. Eso para una partícula, pero nosotros seguimos trabajando con sistemas de partículas. Entonces, para sistemas de partículas, podemos generalizar este concepto y escribir que la fuerza externa neta sobre un sistema completo de partículas, o bueno, todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas, va a ser igual a el cambio del momento total del sistema respecto al tiempo. Entonces, el impulso externo neto el impulso externo neto cuando uno considera un sistema de partículas va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la suma de fuerzas externas netas o la fuerza externa neta sobre el sistema en el tiempo. Y esto va a ser igual, como vimos arriba, a un cambio en el momento, al momento final, al momento total final del sistema, menos el momento total inicial del sistema. Y ese es un delta P del sistema, un cambio en el momento del sistema. Entonces, en realidad, considerar un sistema de partículas no nos cambia, así como en los otros casos, no nos cambia la expresión del impulso, ¿no? Sigue siendo nada más como generalizado. Generalizamos y tenemos que el impulso externo neto va a ser igual al cambio del momento lineal total del sistema. Y punto. Finalmente, tenemos el concepto de fuerza promedio. Otra vez, nosotros sabemos considerando que hay una fuerza actuando desde un tiempo inicial a un tiempo final, que comienza pequeña y luego alcanza un máximo a lo mejor y luego ya decrece. Entonces, en este contexto, cuando estamos viendo esta gráfica de la fuerza que está actuando, por ejemplo, la que estamos viendo arriba, ¿no? En una colisión, la fuerza en la dirección X, en función del tiempo, pues vamos a tener que la fuerza promedio va a producir el mismo impulso que la fuerza X en la dirección, bueno, que la fuerza Fx en la dirección X. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando uno toma Fx promedio, aquí en el eje Y, pues uno puede construir una línea horizontal punteada y resulta que
eso forma un rectángulo que tiene como base en delta t, o sea, va desde ti hasta tf, y como altura fx promedio, que puse como una barra, ¿no? Fx barra. Y sí, eso significa entonces que la fuerza promedio va a producir el mismo impulso. Eso quiere decir entonces, como el impulso es el área bajo la curva, eso quiere decir que el área de la curva, o sea, esta área que dibujé así con líneas diagonales va a ser igual al área rectangular que dibujé con líneas horizontales azules. Y entonces la fuerza promedio por delta t va a ser igual al impulso, porque yo ya les dije que la fuerza promedio va a producir el mismo impulso. Entonces el impulso pues va a estar dado por la fuerza promedio por delta t, pero el impulso también está dado por el área bajo la curva de la f que es la fuerza, ¿no? Entonces, a su vez, el impulso es igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la f por el diferencial de tiempo. Y de aquí, pues uno puede despejar, o sea, utilizar esta igualdad y despejar la fuerza promedio. Y la fuerza promedio va a ser 1 sobre delta t por la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de f por dt. Pero ¿quién es la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de f por dt? Pues es el impulso. Entonces la fuerza promedio va a ser el impulso sobre delta t. O sea, esto quiere decir que si f es constante, el impulso va a ser igual a la fuerza por delta t. Y listo. Entonces ahí vemos que la fuerza promedio, que está actuando desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, va a ser igual o más bien va a producir el mismo impulso que toda la fuerza actuando sobre todo el intervalo delta t. Y bueno, ya en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de impulso, pero pues ahorita sí quería introducir el concepto. Ya luego vamos a resolver problemas. Pero bueno, aquí dejamos la clase. ¿Tienen alguna duda de esto? Profe, ¿cómo se sacaría entonces delta t a partir de delta i, delta f? ¿Delta t a partir de quién? De ti y tf. Delta t es nada más tf menos ti. Como siempre, cuando tienes delta x, por ejemplo, es x final menos x inicial. Aquí delta t es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Alguna otra cosa? Bueno, y si ya no hay dudas, pues nos vemos el lunes. Y bueno, como recordatorio, repetimos que, déjenme ver el calendario, que el examen queda tentativamente para el viernes 26 de noviembre y va a venir hasta el tema de fuerza centrípeta. Ya el tema de trabajo ya no viene. Entonces, para que se pongan a estudiar de una vez, vayan repasando en lo que les entrego las tareas calificadas para que también les sirvan como estudio. Bueno, entonces nos vemos el lunes y cuídense mucho. Sí, profe, gracias igualmente. Sí, profe, hasta luego. Gracias, doctor, igualmente.